reaccionando a fichajes que no se hicieron. Hola. Y no le respondía. Mala suerte. Este no es el que no le hemos contestado para que Exacto. venga. Mi gran amado Pablo Aimar. Quería tanto a Cristiano Ronaldo como a Mascherano. Luego fue uno de los personajes más odiados en Valencia. Como una traición como lo fue con Figo. El Boquerón Puyol. Vamos a una nueva sección, reaccionando a fichajes que no se hicieron. Oh. Os vamos a ir soltando Vale. una serie de fichajes frustrados y ahí, a partir de ahí, simplemente reacción y comentar alguna cosilla, si lo recordáis, si no lo recordabais. Vale. Robert Lewandowski, no sé si lo sabíais, pero pudo ser jugador de hasta 2 equipos de la Liga Española. Oh. Y son 2 equipos humildes. Uno de ellos, el Sporting de Gijón. ¡Ojo! Temporada 2008-2009. El representante de Robert Lewandowski en aquel momento era Kucharski, que había sido jugador del Sporting de Gijón a finales de los 90 y dijo, a ver, tengo a este chico de 19 años que tiene muchísimo talento, se está hinchando a marcar goles en la tercera división polaca en el Śląsk Pruszków Ah, sí. y Muy bien pronunciado. lo puedo meter en Lo algún puedo sacar, equipo claro. de España. Así que voy a probar en el Sporting donde yo jugué. Así que, venga, voy a llamar. Llama a Alfredo García Amado, director deportivo, y le dice, oye, tengo a Robert Lewandowski, un chavalín que aquí tiene mucho talento, vale mucho, ¿te interesa? ¿Hola? Y no le respondía. Lo acabó vendiendo por 400.000 euros, es decir, 0,4 millones de euros al Lech Poznan. Claro. Y en 2010, De la primera de Polonia. de primera división polaca, primera temporada se hincha a marcar goles, Lewandowski ya explota. 2 temporadas después, año 2010, el Real Zaragoza dice, ojo, Mira este algo. chico está explotando ahí Mira algo. en el fútbol polaco, necesitamos un delantero, bueno, no, necesitamos 2 delanteros, tenemos que hacer fichajes. Primer fichaje, Adrián Colunga, segundo fichaje, Robert Lewandowski. Lo queremos sí o sí. El Zaragoza quiere fichar a En Lewandowski. este orden, ¿eh? En ese orden. Van al Lech Poznan y le dicen, oye, lo queremos, ¿cuánto hay que pagar? Y le dicen, en torno a 4 millones de euros. Y el Zaragoza dice, tengo los bolsillos vacíos. En ese momento aparece el Borussia Dortmund y sí que paga esos Desconocido. 4 millones y pico de euros por Gran Lewandowski. negocio. Y a partir de ahí, En 2008, cuando es la operación que no se produce, que no le responde el Sporting de Gijón, es justo antes de que Lewandowski debute con la selección. Es decir, yo me imagino también Claro. al presidente del Sporting diciendo, este no es el que no le hemos contestado para que venga. exacto. Y estaba debutando con Polonia y a partir de ahí es cuando Sí. empieza a explotar. O sea, coincide esa llamada con justo antes del momento de que Lewandowski explote como el gran goleador de Igual Polonia. no podemos antes del Borussia Dortmund. culpar al director deportivo del Sporting No. Gijón. Porque, a ver, Claro. podría haber salido espectacularmente bien. Pero le llegarán cada día 200. Ese es el Claro. tema, le llegarán 200 cada día, pero era también diferente lo que Sí. se veía de las ligas más pequeñas en ese momento que ahora, ha Sí. cambiado mucho. A ver, mala suerte, es una mala elección. Así Muy le habrá mala pasado con algunas buenas, pero... Si Lewandowski se hubiese ido al Sporting, hubiese descubierto los cachopos y la sidra y no habría Lewandowski. Claro. Sería un delantero totalmente Qué rico un diferente. cachopo, qué gran. También Pero, es oye, otra pues, época también, los 4 millones no son los 4 millones de ahora. El Zaragoza, Pito Iglesias, sí que tuvo incluso mercados invernales de soltar morteradas ahí para conseguir la salvación de dinero que no tenía, que se acabó endeudando el club y ahora están ahí pues en No, segunda y división. las veces que habrá pasado que pagaron esos 4 millones, o pagaron un poquito menos, un poquito más, y se han ensartado con jugadores que después... Año 2003, Cristiano Ronaldo era un jugador jovencito de 17-18 años que había jugado solo un puñado de partidos con el Sporting de Portugal, estaba jugando con las categorías inferiores de la selección portuguesa. Todavía no había jugado aquel partido amistoso con el Manchester United. Aún no lo había Claro. jugado, faltaban unos meses para ese partido en el que enamora a Sir Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo destaca de forma increíble en el torneo de Toulon, que es un torneo internacional Esperanzas de Toulon. exacto, que está a un nivel altísimo, acaba conquistando el título en un torneo en el que Mascherano acaba siendo el MVP del torneo y impresiona allí a los ojeadores del Valencia, a Pep Claramunt y a Eduardo Masia. Y dicen, este tío tiene que ser del Valencia en algún momento, tenemos que ficharlo. Se encuentran con Jorge Méndez y este les dice, no os preocupéis, es que el Valencia, vuestro club, tiene una opción preferencial para fichar a Cristiano Ronaldo, a este chico. Es decir, que tenéis hasta el 30 de mayo, faltaba más de un mes, para pagar 5 millones de euros, 5 milloncitos de euros, y Cristiano Ronaldo, la gran perla del fútbol portugués, será jugador del Valencia.
En aquel momento también hay que reconocer que había una inestabilidad muy grande en el Valencia. Estaba Jaume Ortí, estaba Paco Roig en la lucha por la presidencia. Los dos podían haberlo fichado en un momento de esos, pero no llegaron a hacerlo. Rafa Benítez sí que lo quería, lo había visto, quería tanto a Cristiano Ronaldo como a Mascherano. Al final no lo hicieron y lo cierto es que tiempo después... Sí, hubo otro intento del Valencia, ya estando en el United, o sea, es cuando Carboni, o sea, que esto lo ha contado él en una web italiana hace poco, estuvo a punto de fichar a Cristiano. De hecho, el Valencia le dio el sí. Estamos hablando de un Cristiano que ya cobraba 10 millones de euros netos, que era una superestrella de la Premier. Y, de hecho, el Valencia habló con Coca-Cola, con Nike. Había un acuerdo como... Para financiarlo, claro, exacto. para financiarlo, un acuerdo más allá Con marcas, del marketing. traspaso. Y ese traspaso no se llegó a producir, pero estuvo muy cerca de llegar al Valencia en 2006-2007. Me da mucha pena que Cristiano no haya ido al Valencia en los 2000 porque hubiese sido compañero de mi gran amado Pablo Aimar. Hombre, Buah, fíjate, el Hubiese payaso y sido, Cristiano, ¿eh? se hubiese cansado de hacer goles con Pablito Aimar. Es curioso porque Cristiano Ronaldo luego fue uno de los personajes más odiados en Valencia. En Valencia, Bueno, no quiso comprar, estaba mencionado como Sí, que iba a comprar ahora, el club hace ahora. poco estuvo a punto de comprar Sí. el Valencia, o sea que al final... vueltas que da la vida, sí, vuelta sí. que... O sea, y también digo que igual, si llega a ser ese fichaje en 2006, era un fichaje que hubiese también cambiado la historia del Valencia. Hipotéticamente jugando. ¿Lo hubiera comprado el Real Madrid igualmente a Cristiano Sí, Ronaldo? seguro que sí. Sí, ¿no? seguro. Sí. ¿Hubiera terminado en el Real Porque Madrid? Hubiese sido igual, y hubiera creo. sido O sea, todavía más rabia contra Claro. Exacto. Cristiano Ronaldo. El año en el que Carles Puyol pudo dejar el Barça, pudo dejar de ser One Club Man con 21 años, 1999, para irse nada más y nada menos que al Málaga, que lo tenía cerrado con el Barça por 1 millón de euros. Yo me imagino a Carles Puyol con los boquerones en Málaga, o sea, comiendo boquerones en Málaga y a mí me hace mucha gracia. Sí, Sí, pega, sí, ¿eh? es cierto. Pega. ¿Te parece que es como un fichaje súper, no sé, rompedor? El boquerón Puyol. El En vez del- boquerón. en vez del tiburón Le Puyol, el hubieran boquerón puesto el Puyol. boquerón El Puyol. boquerón Sí. Puyol. Claro, lo cierto es que no contaba. El Barça no contaba con él. Le invitaban a irse, el Barça lo cerró y decían, y él decía, no, es que yo no me quiero ir, me quiero quedar o en el Barça B o en el primer equipo si me dan alguna oportunidad. Y el Barça le decía, lo que vemos mejor es que te vayas de aquí, no contamos contigo. A él le convencía más otra propuesta que tenía del Racing de Santander, pero al Barça Oh. económicamente le convencía más la del del Málaga. Málaga. Hay una curiosidad, no sé si es en una guía marca o en una guía AS, que llega a aparecer Sí. la ficha de Carles Puyol en el Málaga. Porque, Ah, mira. claro, se imprimían antes las guías Claro, que el claro. cierre de Exacto. mercado. Bueno, sigue pasando en la guía marca, por ejemplo, que sale antes del cierre de mercado. Y se coló ese fichaje porque estaba prácticamente hecho. De Sí. hecho, él prefería el Racing porque había un viejo conocido, Laureano Ruiz, Exacto, que estaba entrenando hombre. al Racing. Y claro, era un conocido para él y quería ir al Racing de Santander porque contaba allí con oportunidad para ser importante. No, O sea, que igual- al final es un poco también ya la historia de cómo se acaba esa historia porque, cosas del destino, una lesión. Reisiger se lesiona. Se lesiona Mira, y Van Gaal mira. le dice, a ver, Puyol, ven para acá. Y ahí es donde empieza la historia de Puyol como el gran capitán de... Ahí está con la mezcla de que necesitas tener condiciones, temperamento, suerte, también en este caso. Pero habla muy bien esto de Carles Puyol, ¿no? De la resiliencia, de la perseverancia. Está esa historia de que cuando se fue a probar el padre le dijo, Sí. si vuelves porque el resto era mejor que ti, bueno, está bien, pero si regresas porque no pusiste el 100%, no vuelvas a casa. Sí. Algo así era la historia. Sí, sí. En mis palabras, y me parece que marca las características de él, ¿no? Y después, Sí. el gran capitán que fue del Barcelona y de la selección española. Todos sabemos que cuando era pequeño Andrés Iniesta era del Real Madrid a todo poder, él mismo lo dijo en algún vídeo, Su padre madridista, decían, ¿no? y su padre también cuenta que madridista, pero no se habla tanto de que realmente estuvo muy cerca de haber fichado por el Real Madrid. Año 2006, Florentino Pérez sale del Real Madrid, se convocan elecciones a la presidencia en el Club Blanco y hay varias candidaturas. Una de ellas está comandada por Juan Palacios, que dice, esta va a ser una candidatura que tiene como cometido españolizar al Real Madrid. Ahí incluye, por ejemplo, a José Antonio Camacho, cierra a algunos fichajes dentro de esa candidatura como Joaquín, como José Antonio Reyes, como Pablo Ibáñez, que estaba destacando como central en el Atlético de Madrid y en la selección española, y Andrés Iniesta. Y dice, Andrés Iniesta, si salgo presidente, será jugador del Real Madrid. Abonaremos su cláusula de rescisión de 60 millones de euros y lo convertiremos en jugador del Real Madrid. En aquel año,
Iniesta no estaba muy contento porque era jugador joven, pero Rijkaard no terminaba de darle muchas oportunidades y además, según él mismo ha contado, se lleva un palo muy grande cuando en la final de la Champions contra el Arsenal decide dejarlo en el banquillo y al parecer debió decírselo con una forma que no le gustó mucho. Entonces Iniesta estaba descontento en el FC Barcelona. Es cierto que en esa final acaba entrando, acaba dando una asistencia a Samuel Eto'o para el primer gol, acaba dinamizando el partido y acaba el Barça remontando y alzándose con la Champions, pero Iniesta decía, yo quiero un poquito más. Entonces, si el Real Madrid paga mi cláusula, ojo, lo que hubiera cambiado el fútbol, ¿eh? Hubiese marcado el gol de la final del Mundial de 2010 siendo un madridista, porque en realidad fue en es verdad. 2007, Es o verdad. sea, hubiese sido jugador del Real Madrid en esa época que también la selección estaba muy nutrida de jugadores del Barça y hubiese sido también un Y también nos hubiésemos pelotazo. perdido el Xavi Iniesta Messi. Claro, yo es por que eso- esa historia también, el fútbol hubiese perdido esa combinación en el campo que... ¿Con quién hubiese jugado en ese Real Madrid Iniesta en ese centro del campo, más o menos? Uf, ¿Quién estaba en esa Puede época? ser bueno, que con Guti, estuviera hubiera con jugado con Guti. Guti, Con con, Guti. con Mamadou Mamadou Diarra, Diarra. Emerson. No hubiese sido tomado, imagino yo, por el Barcelona, por la gente del Barcelona, como una traición como lo fue con Figo. Claro. Sí, bueno. Bueno, A ese nivel no a hubiese ese sido. nivel no. Yo creo que a ese nivel no, porque Figo era el lo mejor que del era, mundo. claro, Era el Figo mejor del por eso. mundo. Figo era la gran estrella del Barça cuando... Iniesta era un joven Sí. crack en ciernes Claro. que no era titular en el Barcelona. Exacto, por eso porque digo. eran Pero es Xavi, otra hostia. Deco, O- Van Bommel. Claro. Pero Iniesta jugando en el Camp Nou con la playera, con la camiseta del Real Madrid, lo hubieran silbado, lo Hubiese hubieran sido pitado. Sí, silbado, sí, sí. Obviamente. silbado de una 100%. forma... O sea, 100%. Habría camisetas de esas, tío, con Iniesta a Sí. montones. Que nos deje la gente en comentarios que le han parecido estas historias de fichajes frustrados que pudieron ser y no fueron.